estamos de nuevo. Hoy os traemos un tema, bueno, la verdad es que es un tema un poco desagradable, puesto que vamos a hablar sobre las consecuencias mortales del COVID-19, sobre la peor de sus consecuencias. Para ello vamos a hacer una pequeña entrevista a Mónica Narváez, una de las psicólogos del Grupo Sermo, para que nos explique y nos dé alguna pauta para llevar lo mejor posible, lo menos mal posible este proceso. Nadie, creo yo, está preparado para afrontar la pérdida de un ser querido, pero mucho menos cuando esa pérdida se produce de una manera súbita y en solitario. Entonces, estas circunstancias agravan ese dolor, esas sensaciones, ese cúmulo de sensaciones que podemos llegar a sentir. Por lo que nos ha parecido un tema interesante. Si es que os puede venir bien, os puede echar una mano a aquellos que hayáis sufrido alguna situación similar, alguna de las pautas que nos dé Mónica. Bueno, pues aquí os dejo la entrevista. Y cualquier consulta ya sabéis que tenemos a vuestra disposición para charlar, para cualquier cosa que necesitéis. El teléfono que aparece al final, 921-093-973, y allí estaremos encantados de charlar con vosotros y atenderos. Os dejo pues con la entrevista. Gracias a todos. En primer lugar, por mi parte, me surgen varias dudas. La primera que quería preguntar a Mónica es en qué consiste, no sé muy bien qué es este proceso del duelo. Yo lo que sé, por experiencia personal, son el cúmulo de emociones y de sentimientos que están ahí apelotonados, que surgen y que brotan de manera explosiva en el momento en el que un ser querido fallece y de repente te das cuenta de que no le vas a volver a ver nunca más. Pero no sé analizarlas, no sé cómo manejarlas, dónde guardarlas, qué hacer con ellas. Simplemente es una explosión, una eclosión y no sé muy bien a qué se deben ni qué significan. Y me interesa bastante, me gustaría que nos explicaras a todos qué es ese proceso de duelo, en qué consiste y cuál es la mejor manera de llevarlo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mónica Narváez, soy la psicóloga del grupo Sermo, una de ellas, y bueno, quería responder a las preguntas de Vicky, que me han parecido muy acertadas. Pues bueno, el proceso de duelo, como se menciona, es un proceso, ¿vale? Es decir, va a haber un factor pasivo y un factor activo, ¿vale? Es un proceso sanador, cuyo proceso pasivo es la acción del tiempo, no hay otra, y sobre esta acción no podemos hacer nada, pero sobre el factor activo sí, que es el trabajo personal que va a tener que realizar la persona, ¿vale? Para poder sanarse y repararse tras la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿en qué consiste este proceso sanador? Pues bueno, supone una serie de cambios a nivel físico, psicológico, social y espiritual. Y todos estos cambios implican que no vamos a ser la misma persona que éramos antes de la muerte de esta persona, que puede ser un familiar, un conocido, un allegado, ¿vale? Y que por lo tanto voy a tener que adaptarme nuevamente a una serie de situaciones a las que ya he vivido anteriormente y estoy acostumbrado, pero voy a tener que readaptarme, mejor dicho, y pues eso, por la ausencia de esta persona que ha fallecido. Por eso tengo que pensar mucho en el quién era yo antes para coger el impulso necesario de poder llegar al qué soy ahora, ¿vale? Esto es algo que tenemos que ir construyendo con el tiempo y con el trabajo personal, ¿vale? Preguntándonos qué ha cambiado, qué empezamos a notar tras la pérdida de esta persona. Y bueno, supone generarse una serie de retos y objetivos, ¿vale? A medio o largo plazo para poder sanar. Quería comentar que el duelo tiene una serie de fases, pero que estas fases no son lineales, ¿vale? Yo ahora os voy a mostrar un modelo de un psicólogo que me gusta mucho, que se llama Claver-Ross, y nos hace este modelo. No sé si lo veis bien, yo os lo he dibujado lo mejor que he podido, aunque no soy muy buena con las artes, y se caracteriza por una primera fase de shock o bloqueo, la fase de negación, enojo,
pacto, miedo, tristeza, aceptación, perdón, búsqueda de sentido y por fin la serenidad. Las voy a ir describiendo paso a paso para que podamos tener un poco de conocimiento sobre qué fases vamos a experimentar en todo este tiempo. ¿Vale? Este proceso aquí os lo he puesto muy bonito, muy lineal, pero en realidad no es así. El duelo es un proceso que es una montaña rusa y que en realidad podemos estar en negación y volver a la fase quizás de shock, o mejor dicho, lo más probable, estar en la fase de miedo y volver a la fase de enojo. Es decir, podemos saltar de una a otra y vamos a tener una especie de curva emocional a lo largo de este proceso, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Bueno, primeramente porque el duelo no tiene un tiempo determinado, ¿vale? Cada uno lo va a vivir durante el tiempo que necesite. Pero sí se sabe que durante el primer año es cuando más cambios vamos a experimentar. Porque durante el primer año es donde se van a producir las primeras veces sin esa persona, ¿vale? Pues la primera vez que voy de vacaciones sin esa persona, la primera vez que celebro un cumpleaños sin esta persona, por ejemplo. Entonces, la fase de psicoparálisis es la fase que se caracteriza por un bloqueo emocional, ¿vale? Y puede que en estos tiempos de coronavirus, precisamente esta fase sea más larga, ¿vale? Ya que no podemos tener acceso directo a una despedida con la persona, a un velatorio, a un funeral. Entonces, es normal ver a las personas o sentirnos eufóricos durante las primeras semanas si hemos perdido a alguien, ¿vale? Porque tenemos ese bloqueo y no terminamos como de rompernos y de sacar el llanto, la tristeza y la culpa y todos los sentimientos que nos van a venir después en avalancha. Después llega la fase de negación, en la cual no queremos tomar contacto con la realidad, ¿vale? Es una realidad muy dolorosa y que nuestro cerebro interpreta como stop, esto no puede estar pasando. Entonces lo negamos, ¿vale? En la fase de negación, debido al COVID, pues bueno, es una de las que más y más y más se va a alargar. A lo mejor estamos 1 o 2 meses en negación, ¿vale? Y es muy habitual, pues eso, no romper todavía emocionalmente y de alguna manera pues no tomar contacto con la realidad y tener esa sensación de que la persona fallecida va a aparecer en cualquier momento por la puerta. Eso es muy habitual, sobre todo cuando no hemos tenido la oportunidad de despedirnos, ya que se están limitando pues los funerales, los velatorios. No podemos hacer este tipo de rituales a los que estamos acostumbrados, que son tan reparadores a la hora de tomar contacto con la muerte. Esta negación va a derivar en una especie de enfado o enojo, ¿vale? Que es que cuanto más entras en contacto con la realidad, es decir, cuanto más te vas dando cuenta de que esa persona de verdad se ha muerto, pues empiezas a buscar culpables. Entre ellos, tú mismo. Te empiezas a hacer autorreproches y empiezas a imaginar escenarios alternativos de ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal? ¿Y qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido? ¿Vale? Empezamos a crear un montón de escenarios alternativos que no nos llevan a otra parte más que a sentir culpabilidad. Y además buscamos culpables externos para descargar un poquito toda esta ira, todo este enfado que sentimos por la situación, ¿no? Por ejemplo, no sé si os habrá pasado que, pues bueno, que percibís quizás una falta de apoyo social o percibís que ese tipo de apoyo no es el que queréis o el que necesitáis en estos momentos y os enfadéis con amigos, conocidos, ¿vale? Quizás en estos momentos no somos capaces de ver que están ayudando desde su plano, ¿vale? Y desde un plano en el que no están viviendo lo mismo que nosotros. Entonces, por eso lo interpretamos como incluso una agresión o como algo que pues nos ofende, ¿vale? Luego después llega la fase de miedo, ¿vale? Y pactos. El miedo significa, en estos casos de COVID, es un poco el miedo a contagiar a los demás, ¿vale? Y a las preguntas sin respuesta, como ¿por qué a mí? ¿Vale? ¿Por qué me tiene que pasar justo a mí? Estas preguntas nos van a derivar, ¿vale?, en la fase de tristeza debido a la incertidumbre que tenemos ante estas preguntas. La fase de tristeza es la más importante y es la más reparadora porque es el fin del pozo, ¿vale? Es aquí abajo.
y es justo cuando entramos en contacto con el dolor. El dolor es un sentimiento que nos va a acompañar durante todo este proceso de duelo y que tiene una función, igual que la tristeza, que es buscar ayuda, empezar a sanarnos, ¿vale? Es como que ya empezamos a recomponernos, de alguna manera. Aunque pensamos que es cuando más rotos estamos, es cuando empezamos por fin ya a sacar toda la emocionalidad y a recomponernos. Una vez que llegamos a la tristeza, ya el camino es hacia arriba, ¿vale? Que es hacia la aceptación. La aceptación supone, pues, que ya entramos en contacto con la realidad, ¿vale? Y empezamos a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿vale? Luego tenemos un reencuentro con nosotros mismos y conseguimos integrar la pérdida de la persona en el recuerdo, que es la última fase, que es la de búsqueda de sentido, y es cuando ya por fin conseguimos recolocar todas esas emociones que hemos vivido y situamos a esa persona en nuestro interior, en el recuerdo. Y bueno, pues respondo a las primeras preguntas que me has hecho, Vicky. Efectivamente, los momentos de despedida son muy importantes, aunque son muy dolorosos y cuando tienes la muerte de un ser querido muy cerca y sabes que va a ocurrir inminentemente y dedicas esos minutos, esas horas o esos poquitos días a procesar esa despedida, a ir despidiéndote poco a poco, bueno, pues aunque sea un proceso doloroso, es verdad que, bueno, pues que ayuda como a asimilar la idea. Pero ahora que no, que estas muertes están ocurriendo de forma súbita, eh, podemos, podemos inventarnos, podemos hacer otro tipo de despedidas que nos ayuden a nosotros a encajar la situación, ya que no hemos podido hacerlo de manera presencial. ¿Qué crees tú, Mónica? Gracias. Bueno, respondiendo a la siguiente tanda de preguntas, comentaba que, bueno, quiero resaltar otra vez que el duelo es un subir y bajar, ¿vale? Y que no es una línea recta y que durante el primer año es difícil pues que se pase y volver a tener un crecimiento personal, ¿vale? Y como volver a vivir, por así decirlo. Entonces hay que normalizar un poquito los altibajos y no tener miedo a todas las reacciones emocionales que vamos a tener durante este proceso. Y bueno, ¿qué podemos hacer durante este proceso de duelo? Bueno, pues mira, ahora que tenemos un duelo inhibido debido al coronavirus, que básicamente es que al no tener contacto con el cuerpo de la persona o con sus restos, pues no podemos tomar contacto con la realidad y aceptarlo, vamos quizás a no permitirnos sentir este duelo hasta pasado un tiempo, ¿vale? Pero también pasa que tenemos un duelo ambiguo. Sé que estoy diciendo muchos términos extraños, pero el duelo que más vamos a ver o que más vamos a experimentar en esta época es el duelo ambiguo, ¿vale? Que es uno que se caracteriza, pues por eso, por la falta de contacto con la realidad, por no tener los restos de la persona, básicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer durante este proceso de duelo? Como había mencionado, es un proceso activo también en el que tenemos que poner de nuestra parte y trabajar. ¿Cómo podemos trabajar? Pues un psicólogo llamado Worden escribió una serie de tareas que podemos hacer durante este proceso para poder manejarlo lo mejor posible y pues sufrir la menor cantidad. Entonces, el primer paso o la primera tarea que propone este psicólogo es la aceptación, ¿vale? La aceptación supone materializarlo en pequeños detalles del día a día que antes pues hacíamos y que ahora tenemos que dejar de hacer. Como por ejemplo poner menos platos en la mesa, dejar de recibir llamadas de esa persona o realizarlas, ¿vale? Ese tipo de cosas, el qué hacer con su ropa, con los recuerdos que hay en casa, pues es una de esas tareas que propone el psicólogo para manejar la aceptación. Luego os diré una serie de ejercicios que se pueden hacer en estos casos, como por ejemplo el baúl de los recuerdos, en el cual seleccionamos unos cuantos objetos de esa persona y los guardamos en un baúl, ¿vale? El resto de cosas o de ropa, pues es bueno que las guardemos en una maleta y pues las guardemos o las donemos. Las podemos guardar en un sitio donde pues no tengamos acceso de forma habitual o las podemos donar. O podemos hacer con ella lo que hubiese querido el fallecido,
¿vale? Y en el baúl de los recuerdos, pues conservamos los objetos con mayor valor sentimental, ¿vale? Y a los que podemos acudir en los momentos en los que queramos, pues, sentirnos cerca de esa persona o en los momentos en los que tengamos nostalgia, ¿vale? También se puede elaborar un álbum de fotos o un vídeo donde pongamos los mejores momentos que hemos vivido con esa persona. Podemos elaborar una playlist de música para manejar esto de la nostalgia y pues escucharla cuando lo necesitemos y cuando recordemos a esa persona. Pero bueno, esto que os comento son algunas de las actividades que luego os voy a proponer y que os voy a mostrar en un documento que he hecho. He hecho unas diapositivas donde escribo pues ejercicios y pues pequeñas ideas y aportaciones para poder manejar la aceptación, entre muchas otras. ¿Vale? Esto es importante porque ahora con el COVID no podemos tener, por así decirlo, el cuerpo de la persona, ¿vale? Y tener una despedida como es debido. Entonces necesitamos crear cosas que simbolicen esa despedida. Ya que no podemos tenerla de manera a la que estamos acostumbrados, pues crear nosotros una simbología. La siguiente tarea que propone Worden es abrirnos al dolor. Es decir, preguntarnos constantemente cómo nos sentimos, qué sentimos y dónde lo sentimos, ¿vale? Como sacar el dolor hacia afuera, ¿vale? Podemos escribir una carta en estos casos para externalizar todas estas emociones, lo cual nos ayuda mucho a visualizar cómo estamos sintiéndonos en este momento. Revisar nuestro mundo de significados es otra de las tareas que también propone y es preguntarnos qué ha cambiado en nuestra vida desde la muerte de la persona. Podemos realizar la tarea de los asuntos pendientes, ¿vale? Que es básicamente a través de dos verbos. Uno es el verbo hacer y otro es el verbo decir. Podemos hacer dos listas y en una escribir qué cosas me han faltado por hacer con esta persona y qué cosas me han faltado por decir. Esto nos ayuda mucho a ir cerrando un poquito el proceso de duelo y a ir integrando a la persona en el recuerdo, ¿vale? Y por último, aprender a dominar los recuerdos y no que los recuerdos nos dominen a nosotros, ¿vale? Esta sería la última tarea que propone Worden y es básicamente conseguir integrar a esta persona en nuestro interior en un recuerdo, aceptando que ya no está en el mundo real y toda la simbología que os propongo ahora en los ejercicios de a continuación para poder despedirnos de esta persona nos van a ayudar a hacer estas tareas, ¿vale? La verdad es que me parecen ideas bastante creativas y originales para pasar este momento de despedida de otra forma diferente, pero bueno, una despedida al fin y al cabo para poder poner en su sitio todos aquellos sentimientos y emociones que en ese momento nos están aflorando. Pero te quería hacer una pregunta más. Normalmente la persona que recibe esa fatal noticia, la primera persona que la recibe es la encargada de dársela a todos los demás miembros de la familia, amigos y personas allegadas en general. No sé si también nos puedes dar algún consejo para ese momento, el momento de la transmisión de la información. La empatía, el cómo ponernos en lugar de los demás. Es decir, si puesto que el duelo, el dolor no se puede minimizar porque es un proceso muy doloroso y eso es así, y las emociones tienen que estar ahí, para eso las tenemos, para sentirlas, pero sí que a lo mejor hay alguna estrategia para que cuando comuniquemos la noticia aquello no se haga exponencialmente, se magnifique de manera exponencial y aquello sea mucho más dramático de lo que ya es. Tenemos que tener en cuenta que esta noticia se la pasamos a personas muy allegadas, a padres, a madres, a hermanos, a hijos y bueno, pues es una situación muy dolorosa para la que no estamos preparados. No sé si nos puedes ayudar con alguna manera de gestionar esta manera de transmitir la noticia. Gracias, Mónica.
Bueno, y Vicky, respondiéndote a tu última pregunta de cómo transmitir pues, la muerte de un ser querido hacia nuestros familiares o amigos, pues bueno, no es tarea fácil y lo mejor es hacerlo de forma directa, pero con sensibilidad. No se trata de hacer una llamada e inmediatamente descuelgan el teléfono, decir, bueno, se ha muerto fulanito. Pues no. Lo ideal es hacerlo con el tacto suficiente, pero con una directividad para no alargar pues el momento de incertidumbre que al final pues va a provocar a lo mejor sentimientos de ira. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues mira, lo mejor es hacerlo en persona y si no se puede, pues vía telefónica y es mejor que la persona que va a recibir la noticia esté acompañada, ¿vale? Si podemos acompañarla nosotros, mejor y sentarla en un sitio cómodo y no empezar con la frase de tengo que hablar contigo. No, básicamente es llegar, hola, ¿cómo estás? Vamos a sentarnos. Y cuando os sentéis, coger a esa persona de la mano y decirla, siento mucho lo que voy a decirte, pero fulanito ha muerto. Y explicarle las causas de la muerte y obviamente contener a la persona porque en ese momento pues va a haber un disparo de emociones, ¿vale? Sobre todo de shock, vais a experimentar la fase de shock precisamente y vais a tener que contener y responder a todas las preguntas que os haga para reducir su nivel de incertidumbre. ¿Cómo ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible? Preguntas sin respuesta, ¿vale? ¿Cómo manejar esto? Pues aguantad los silencios. Los silencios en estos casos son muy importantes y muy sanadores. Y evitad decir frivolidades como bueno, ya verás que lo superamos, ya estaremos mejor. Bueno, ahora mismo no se me ocurren muchas, por suerte, pero hay muchas frases que estamos acostumbrados a oír en los sanatorios y en los funerales y que, bueno, que precisamente desde nuestra falta de conocimiento creemos que ayudan y lo hacemos con toda nuestra buena intención, pero en realidad no ayudan. Pero claro, eso no es nuestra culpa porque, como mencionaba, lo hacemos con buena intención. Entonces lo mejor pues es estar y decirle a la persona que estamos a su lado para lo que nos necesite, que no nos imaginamos por el dolor que está pasando, que estamos juntos en esto y que bueno, que vamos a pasarlo mal juntos, básicamente. Es transmitirle el mensaje de comparto el dolor contigo y pues vamos a hacernos compañía en estos momentos tan duros. Eso es un poquito la respuesta de cómo transmitir este tipo de noticias y, y bueno, mucha escucha activa. Es más escuchar que hablar tú. Contener a una persona consiste en dejarla que haga ventilación emocional, que exprese todas sus emociones y que te haga todas las preguntas del mundo mundial, ¿vale? Y bueno, pues espero haberos ayudado un poquito y bueno, que mucho ánimo en estos tiempos. Un abrazo. Gracias, Mónica, por todas tus aportaciones. Y lo que vamos a hacer es que todas estas consejos, sugerencias que nos has dicho y que nos has dejado escritas, las vamos a publicar en un vídeo a continuación para que si alguien las quiere consultar no tenga que ver todo este vídeo primero. Entonces haremos una segunda parte en la que publicaremos tus diapositivas acompañadas de tu narración y de tus explicaciones y de tus ejemplos para que podáis consultarlo tranquilamente. Y una vez finalizada esta parte, bueno, pues el siguiente vídeo se va a centrar en la explicación científica de qué es este bicho que nos ha entrado y, bueno, pues en qué consiste y cómo, qué hace, a qué se dedica una vez que se ha metido en nuestro cuerpo. Y para ello tendremos con nosotros a Carlos, que ya le habéis visto en alguno de los vídeos anteriores, y a Fernando, que será el que les haga la entrevista y así también pues cambiáis un poquito de cara, que ya estaréis un poco hartos de verme a mí siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Mónica, por tus aportaciones, que siempre son bien recibidas. Y a todos los demás, gracias por estar ahí y un día más y un día menos. Así que besos y salud. Hasta la próxima.